Hola, buenas. Soy Daniel Palmada, de Miradas Psicomotrices, desde la AEC de Barcelona. Hoy estamos aquí con un montón de gente muy interesante y queremos compartir la conversación que vamos a tener con ellas. Os voy a pasar a presentar y bueno, a pasar un buen rato hablando de psicomotricidad. Aritz Larreta, desde el País Vasco. Buenas. ¿Això? Promotor de la psicomotricidad, organizador del grupo de Telegram de Somos Psicomotricistas. Impulsor, diría yo. Impulsor. Impulsor. Luego tenemos a Laura Zufiarre, de Espacio Habitarte. Espacio Habitarte. Sí, Habitarte, no me acaba de... Estaba con la lectura y... Desde Argentina, Buenos Aires, ¿sí? Así es. Buenas. Gracias por la invitación, gracias por propiciar espacios para seguirnos encontrando. También tenemos a Gabriela Zavala, desde Cuzco, compañera de la AEC de Barcelona en su momento. Sí, un placer estar acá juntos. Es los beneficios de la virtualidad y con ganas de conversar entre todos, generando esta charla. Marcelo Carvarino, de Corpora Ediciones, desde Argentina, Buenos Aires, aunque dices que estás en Uruguay ahora. Sí, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, estoy momentáneamente en Uruguay, pero la editorial es de Argentina y vivo en la ciudad de Buenos Aires. Gracias por la invitación. Nuria Pérez, desde Madrid. ¿Qué tal? Bueno, pues como mis compañeros, encantada de poder traerlos aquí a la sala de psico, como traeros, ¿no?, aquí en lo virtual, pero también en lo presencial y compartir con vosotros un ratito y un pedacito. Y Valeria, de Espacio Habitarte, también desde Argentina, Buenos Aires. Acá estoy feliz de poder participar en estos encuentros y de poder seguir enriqueciéndonos a través de la virtualidad con estos intercambios. Pues bien. Hoy el tema de hoy es psicomotricidad y redes sociales. Sí, es un tema que nos une a todas las que estamos aquí, aunque también mencionar que hay muchas otras personas que trabajan en el mismo ámbito, ¿no?, desde la psicomotricidad, y tienen proyectos muy interesantes en las redes sociales y que de alguna manera nos sentimos representantes de ellos y de ellas. No sabemos si les gusta que los representemos, pero sí que de todo el colectivo de la psicomotricidad y de las redes sociales. Bueno, un tema inicial que quizá para empezar a hablar sería pues que de alguna manera sí que ahora, apareciendo al menos aquí en Cataluña, parecía que estábamos saliendo de la pandemia. Ahora parece que hay un poco de para adelante, para atrás. Pero sí que da la sensación que de alguna manera la pandemia ha hecho mucho más visible y ha impulsado de alguna manera también la psicomotricidad en las redes sociales. Y no sé cómo cada una de vosotros y vosotras puede haber vivido este momento, ¿no? Antes de la pandemia y momento actual en relación a las redes sociales. Yo creo que la psicomotricidad no solamente se ha visibilizado a través de las redes sociales, sino que también la virtualidad nos permitió conectarnos y trascender las fronteras y trascender los territorios con distintos psicomotricistas y con distintas psicomotricistas de otros países, de otras provincias, de otros lugares. Yo creo que eso fue como la piedra fundamental, estas redes que se fueron tejiendo y que se fueron armando, la piedra fundamental que permitió que se ampliara la visibilidad de la psicomotricidad. Porque vosotras, Valeria, estabais antes de la pandemia, ya teníais un proyecto virtual, digamos, en línea, en las redes sociales. Nosotras,
nosotras habíamos creado Espacio Habitarte previo a la pandemia. Nuestro objetivo era poder transformarlo en un espacio real y poder empezar a trabajar desde ese lugar, pero en ese momento irrumpió el aislamiento, así que todo lo que teníamos proyectado lo fuimos transformando para hacerlo virtual, para poder transmitirlo a través de las redes, y bueno, así fueron surgiendo distintos proyectos de Espacio Habitarte, como Balón TV, como el Café Psicomotor, como los conversatorios, como los talleres que dimos para docentes, y actualmente el Movimiento Formativo Habitarte, que son espacios de profundización sobre distintas temáticas de la psicomotricidad. Yo en mi caso, no sé si es por la pandemia, yo creo que no. En mi caso yo tenía deseo de comunicarme con otros psicomotricistas. No tanto en el ámbito estatal o mundial, sino incluso en el País Vasco. O sea, sentía que no estábamos unidos, no nos conocíamos, psicomotricistas de distintas líneas, bueno, estábamos muy separados. Y para mí las redes, justamente Telegram, me ha servido para que nos unamos, nos conozcamos, para crear puentes. Y es lo que personalmente a mí me han dado las redes o la virtualidad. Yo coincido con lo que dicen Valeria y Aritz. De hecho, a Valeria, a Laura y a Aritz los conocí a través de las redes sociales. Y bueno, ahora ya los conozco a Daniel, a Gabriela, a Nuria, a Yolanda ya la conocía de bastante antes, y vamos a continuar conectándonos y haciendo cosas juntos. Igual yo debo decir algo que también me parece que es importante. Yo, al menos es lo que yo pienso, creo que de lo poco bueno que tiene la pandemia es esto que estamos hablando, de que poder conectarnos y de poder conocernos, quienes no nos conocíamos, desde la editorial, por supuesto, que los autores sean conocidos y que también se pueda difundir mucho los materiales. Pero me parece que hay que aprovechar este tiempo de pandemia, que es muy malo, pero que es muy bueno para esto, para después reagrupar y salir con todo a la presencialidad. Algunas cosas quedarán, por supuesto. Yo les comentaba más temprano en la previa que las presentaciones de los libros van a ser virtuales y presenciales, porque la virtualidad ayuda a que muchísima gente pueda participar de eventos que la distancia no lo permite. Pero creo también que tenemos que aprovecharlo para difundir, para conocernos, para después volver a juntarnos. Con más para fuerza. mí, con más fuerza. Sí, yo coincido también con lo que dice Marcelo. Me parece que el gran aporte de la virtualidad es como abrir una nueva gama enorme de comunicación, ¿no? Y eso seguramente va a sumarse al retorno progresivo de la presencialidad para dar como más recursos y más herramientas, ¿no? En mi caso, siento que la virtualidad lo que ha permitido es dar continuidad a los vínculos que ya estábamos sosteniendo o que queríamos sostener, ¿no? con estos espacios formativos o estos espacios de acompañamiento que estábamos brindando, porque de otra manera no hubiera sido posible, ¿no? La presencialidad se cortó, entonces la virtualidad nos ha permitido sostener el vínculo y transformarlo, ¿no? Porque por supuesto es distinto mirarnos a través de las pantallas que encontrarnos así cara a cara, cuerpo a cuerpo, pero igual es valioso, ¿no? Poder sostener esa continuidad del diálogo, esa continuidad del acompañamiento. Entonces creo que es un gran aporte. Yo también siento, como dice Marcelo, que de los pocos beneficios de la pandemia, este es uno gigante, enorme. Bueno, yo pienso que la psicomotricidad de la pandemia en redes se ha podido beneficiar igual que la gente que hace recetas de cocina, hace manualidades o hace cualquier otra cosa, en el sentido de, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo estaba antes de la pandemia. Lo que pasó en pandemia era que de repente me vi con más tiempo
Y de repente todo el mundo se vio con más tiempo y hubo gente que se dedicó a cocinar y le ayudó muchísimo las redes a poder descubrir, ¿no? Y poder hacer recetas o poder hacer otras cosas. Y hubo otra gran cantidad de gente bueno, que se interesó y aprovechó para seguir formándose y para seguir descubriendo, ¿no? Para seguir leyendo, porque teníamos tiempo, claro, no podríamos hacer otra cosa. Entonces yo creo que en mi caso, que yo estaba antes ya en redes, yo llevo en redes desde 2017 y sí que se notó, pero, o sea, yo lo noté, pero porque yo estaba más presente. Y no creo que sea diferente a como cuando tú tienes un proyecto y te das a conocer, ¿no? En la zona en la que está tu proyecto, ¿no? Y contactas con la gente y te interesas, interaccionas. Al fin y al cabo, las redes son así, es interacción. Si no interaccionas, las redes no te dan nada, o sea, no es gratuito, ¿no? Pero no es que sean las redes, es que son las personas las que conformamos las redes. Entonces, bueno, a mí personalmente me parece muy interesante porque a mí me ha servido mucho para transmitir el trabajo que hacemos, que creo que se tiene que bajar un poco y creo que también las redes nos humanizan. Y eso es muy importante, porque muchas veces parece que los psicomotricistas, sobre todo los terapeutas, es como que somos perfectos o como que sabemos mucho. Y eso a la gente yo creo que les da miedo, les genera resistencia, ¿no? Es como de, claro, ¿qué voy a hablar yo si ya lo sabe todo, ¿no? O sea, ¿qué conversación vamos a establecer si ya lo sabe todo? Entonces, claro, bueno, pues el formato de stories y etcétera te acerca un poco más a lo humano, ¿no? Es decir, bueno, pues ayer yo, por ejemplo, publicaba, pues estoy somatizando y me han llegado un montón de mensajes de decir, Dios, gracias, yo también estoy somatizando. No, o sea, ha sido ver tu story y decir, entonces, claro, ¿no? Es como, yo creo que tenemos un papel importante en el sentido de poder dar significado a muchas cosas que pasan, que están en lo real, que están en lo cotidiano con los niños y que muchas veces no se puede dar tanta forma, ¿no? Es como que a veces, bueno, se pierden un poco. Y la llegada que podemos tener es increíble. A mí, bueno, si hay algo en las redes que todavía me abruma un poco es eso, y mira que yo no tengo métricas grandísimas, pero sí, a la vez es muy guay y a la vez es como, Dios, no sé quién está mirando. Sí, Yo creo también que Ay. Sí, Laura. No, creo que también lo que nos permitió fue encontrar este tiempo de reflexión y cuáles son los puntos que tenemos en común, digamos, qué es lo que nos aúna, algo de la identidad de lo psicomotor en cada uno y en cada una, y al mismo tiempo encontrar que hay diversas formas de hacer psicomotricidad, de pensar la psicomotricidad y poder encontrarse, intercambiar, preguntar, construir saberes en lo colectivo. Creo que es algo como de la pulsión de la comunidad, ¿no? Tendemos a armar comunidad, tendemos a armar grupalidad, y eso nos fue fortaleciendo en todo este tiempo, y creo que es algo que se va a sostener y creo que va a ir enriqueciéndose cuando esa grupalidad se encuentre, como decía Gaby, también cuerpo a cuerpo. Tenemos estos dos modos y otros modos también de estar, ¿no? Con nuestro propio cuerpo y con otras y con otros. Sí, yo coincido totalmente con Nuria y me parece que la virtualidad es una muy buena herramienta para la divulgación. Y le quiero decir aquí públicamente a Nuria que lo hace muy, muy bien y que se lo agradezco un montón. Gracias. Sí, sí, sí. Porque creo que lo bajas, Nuria, perdón, lo bajas y se entiende muy bien. Y creo que hace falta. Creo que hace falta. Sí, este punto de irnos conociendo, ¿no? Desde la parte humana, ¿no? Desde la cotidianidad, desde sí, la cercanía. Hablabais de los vínculos, ¿no? En el momento de la pandemia, cuando hubo el corte de la pandemia, las redes facilitaron o fue lo que pudo mantener aquellos vínculos, aquellas relaciones que ya estaban en marcha, y poder darle un lugar, ¿no? a todo esto, y poder cerrar aquellas cosas que estaban empezadas, sobre todo nosotros en las formaciones, ¿no? en las terapias o en las escuelas. Ahora estamos en otro momento de la pandemia, ¿no? donde ya esto ya ha pasado, y muchas, o sea, en las redes sociales, aparte de mantener los vínculos establecidos, realmente se hacen nuevos vínculos y nuevas relaciones. Entonces, de alguna manera, en su momento,
¿no? Parecía que nos servía para mantener, para sostener aquello que teníamos empezado, ¿no? Pero parece que de momento no es así, ¿no? Yo creo ahí, Dani, que se ha ampliado ahora, ¿no? O sea, en un momento inicial, como dices, sirvió para sostener esos vínculos y para continuar de alguna manera conectados, pero ahora creo que ya se sumó como una herramienta más que estamos utilizando para llegar a, o sea, nos hemos dado cuenta de que las fronteras se abrieron, ¿no? Con la virtualidad. Y creo que como Nuria también decía en un momento, ¿no? Esto ya llegó para quedarse, o sea, va a ser así, ¿no? Va a ser como algo que se sume a ese progresivo retorno a la presencialidad, pero que va a permitir añadir más recursos de encuentros para continuar compartiendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el año pasado organizamos una jornada a la que pudimos invitar a Yolanda, a Katy, ¿no? Y crear así desde la distancia un espacio compartido donde muchas personas pudieron también escucharlas, conocerlas, ¿no? Y ese es un privilegio que en la presencialidad no se puede dar, ¿no? Entonces creo que es una gran herramienta que se ha sumado, sobre todo como estábamos reflexionando juntos, ¿no? Para difundir todos los alcances que tiene la práctica psicomotriz, la psicomotricidad en general, como forma de entender la infancia, como forma de entender los vínculos, ¿no? Y eso es maravilloso. Ahí retomando esto que dice Gabriela y tomando lo que dijo Nuria sobre que las redes nos humanizan, pensaba en el espacio que tenemos en Espacio Habitarte, el Café Psicomotor, en el cual podemos escuchar o nos permitió escuchar a diferentes autores y autoras, a diferentes personajes de la psicomotricidad, que muchas veces tenemos como idealizados, hablar sobre sus recorridos y hablar sobre sus trayectos y sus historias como psicomotricistas, y cómo eso realmente los humaniza y nos acerca más, no solamente con el respeto que uno asume o toma cuando lee a un determinado autor o a una determinada autora, sino también como esto de poder conocer un poquito más de cómo fue ese camino y cómo muchas veces cuentan anécdotas respecto a cuestiones, momentos en los que se equivocaron o que tomaron malas decisiones o cosas graciosas que les pasaron a lo largo de sus experiencias, y cómo eso nos ayuda a humanizarlos de alguna manera. Y para aquellos que están en plena formación o que están iniciando la formación en psicomotricidad, los acerca esto de humanizar la figura de los grandes referentes de la psicomotricidad que tenemos hoy. Sí, en esto también sumo que nos permitió ensayarnos en los modos de decir, cómo decimos qué es la psicomotricidad, que es la gran pregunta que a veces nos tememos, bueno, ¿cómo lo explicamos, cómo tratamos de transmitirlo? Y creo que las redes, bueno, cada uno y cada una fue encontrando formas de poder dar cuenta de su práctica o de la instancia en la que esté en la formación, por dónde pasa, cuáles son las ideas que tiene o las preguntas, y eso también ayuda a seguir construyendo y nutriendo la disciplina. Y a partir de ahí, bueno, empezar a investigar, la curiosidad, el poder armar grupos de estudio, de trabajo, con psicomotricistas o con perspectivas que quizás no había estudiado, no había leído en su propia formación, y bueno, es como una puerta a poder ampliar esa formación, ¿no? Y que es constante, siempre también traemos que nuestra formación es constante, y eso nos genera un compromiso, una responsabilidad, pero también el placer, ¿no? De seguir encontrándonos, el placer de la propia práctica y el propio hacer, que es siempre con el cuerpo y a partir de él. Luego también a mí personalmente, Daniel, que te corto, en esto que, bueno, Aritz, gracias por reconocerlo, pero claro, siempre tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Sí que es cierto que ya con el tiempo, bueno, a mí me gusta mucho ponerme delante de la cámara, me gusta mucho poder interactuar así con la gente, creo que es algo generacional que está aquí,
que mi generación, yo soy millennial y mi generación ya se comunica así. Pero soy millennial, pero por otro lado yo soy un amante de la formación tradicional también en el sentido de el libro subrayado, anotado, a mí no me gusta leer en digital. Entonces, pero creo que hay una gran necesidad de poder acercarlo en el sentido de, o sea, a mí me mueve mucho también la estética. Yo creo que tiene que ser bonito, no tiene que ser arduo y pesado y que no se entiende, que te lo tienes que leer 40 veces, porque... Y yo soy la primera que defiende que hay que estudiar y que no hay que dejar de estudiar y hay que seguir formándose y hay que seguir formándose. Y algo que también veo es que la gente ahora deja de estudiar muy pronto porque tenemos una sobreinformación muy grande. Entonces, yo he entendido que si tú lo das bonito, es mucho más fácil de consumir y ahora estamos en una sociedad de consumo a un nivel muy brutal. Entonces, bueno, tú lo das fácil de consumir, pero es que lo que están consumiendo es algo que tiene mucho valor y creo que es algo muy necesario. O sea, si seguimos en el empeño de que para entender a los niños tienes que leer los libros de Catapum Chimpún del año 4 a.C., que te los tienes que leer 700 veces para poder entenderlos, son necesarios y hay que dar la base y hay que dar autor, pero creo que también hay que dar un apoyo para poder llegar ahí, porque si no genera tanta resistencia que la gente deja de formarse y hay mucha falta de formación en las escuelas infantiles y también, bueno, vosotros que estáis como formadores en escuelas, sabéis que la gran parte de la bibliografía que se da en formación, la gente no se la lee. Entonces, claro, luego hay una falta teórica grande. Entonces, luego llegas a la sala y, claro, hay cosas que te cuestan, porque desde la base teórica realmente se ha incorporado, pero a veces hay algunos agujeros. Y ya también, por mi parte, me gustaría decir que en esto que tú dices, ¿no?, de que lo bajo, a mí me llega mucha gente que no, es que te he visto en redes y digo, ay, mira esta chica, ¿cómo lo explica? Y es como a ver, esto a mí no es que he encendido Instagram y mira, yo me pongo aquí con mi sala de colorines y te lo explico. No, esto tiene todo un recorrido, ¿no? Tengo un recorrido formativo y tengo muchas horas de estudio y cada post y cada cosa que se saca, yo me la miro y me la remiro porque soy muy consciente de la responsabilidad. También sabemos, ¿no?, de toda la mala información que hay por redes y soy muy consciente de la responsabilidad que tenemos a la hora de comunicar algo, ¿no? Y muchas veces me quedo sin postear o me quedo sin sacar algo también por el autojuicio y la autoexigencia que yo tengo de decir, bueno, esto no lo tengo claro, de esto no voy a hablar todavía. Pero claro, hay mucha gente que es como que te ve así medio, que te has maquillado un poco y es un vídeo medio tal, como no es arduo, pues entonces parece que pierde valor. Y creo que tenemos que defender un poquito eso, o sea, que se pueden las dos cosas. Sí, yo creo que ha sido toda esta apertura a la virtualidad y a las redes como un llamado a nuestra creatividad, ¿no? A transformar algunas ideas prefijadas, algunos estereotipos y trascenderlos, porque claramente los que estamos, ¿no?, todos nosotros que estamos mucho más vinculados al cuerpo, al movimiento, a las resonancias tónicas directas, quizás al inicio dijimos imposible, ¿no? No es posible, esto no lo vamos a poder hacer, pero trascendiendo esos estereotipos y estas ideas, pues creo que hemos ido encontrando canales de llegada que son maravillosos, ¿no? Porque no son... creo que no los tenemos que comparar, son distintos a lo presencial, ¿no? Pero que son igualmente válidos y efectivos, ¿no? Entonces creo que esa capacidad de transformarnos, de poner movimiento a estas ideas antiguas, también es parte de la vida, ¿no? Y creo que ha aportado un montón para llegar a más personas. Me parece que eso es bien valioso. Hablábamos antes, ¿no?, de este punto generacional que habla Nuria, ¿no?, que si realmente la pandemia ha hecho este movimiento quizá ya estaba y la pandemia lo ha puesto en evidencia y que todos nos sumemos con una rapidez que igual por edades ya no hubiésemos entrado, ¿no? Pero por la necesidad de o lo haces o te quedas fuera, pues lo hemos hecho todos, sea la edad que sea, ¿no? Quizá, no sé, Marcelo, me gustaría quizá... A mí, yo que soy de la generación X, no soy de la generación millennial, me ha costado un poco más, debo admitirlo. Yo tengo
grandes problemas con el Instagram, por ejemplo. Ya yendo a cosas más banales, pero bueno. Sí, yo también. Sí. Tengo problemas con el Instagram. No lo logro entender, la lógica no la entiendo, me he sentado, no lo entiendo. Y la verdad, posteo ahí y hago lo que puedo. Pero entiendo que es mucho más fácil para otra generación. Por supuesto, entraron por un tubo, como dice Nuria, estaba preparado y esto ayudó para que fluyera. Es tal cual. Y son necesarias. Bueno, las redes son necesarias, ya eran necesarias antes de la pandemia, son necesarias, van a seguir siendo necesarias. Pero insisto en lo que dije antes, yo creo que es un medio que tiene que ayudar, y bueno, tiene que ayudar mucho más ahora para sacarle algo positivo a esto, que es todo lo que venimos hablando, ha sido positivo la pandemia, pero a mí me gustaría conocerlos, verlos en un stand de venta de libros, en un evento, compartir los libros, tocarlos, verlos, conocerles las caras, que no sean en la pantalla. Capaz que es medio chapado a la antigua, como decimos acá lo que estoy diciendo, pero bueno, creo que es el camino. Tenemos que ir hacia eso. Yo, por ejemplo, dentro de los proyectos en los cuales yo estoy, uno de ellos es la organización del tercer Congreso Mundial de Psicomotricidad en Montevideo, que queremos que sea una realidad en el 2022, y queremos que sea presencial. Ya están todos invitados. Gracias. Eso iba a decir, estaremos invitados, ¿no? Sí, claro. En la virtualidad a mí también me da eso, que siento que si viajo a Argentina o a Uruguay, siento que tengo a alguien. Y así lo siento, claro. Es que... Sí. A ver, a Perú también, Aritz. Con Valeria y con Laura, por ejemplo, estamos a unos minutos, a un rato de distancia. Yo no sé dónde vivís vos, Laura. Valeria, sé que es de Capital, pero no nos conocemos. Bueno, nada, que siga otro. Bueno, pero gracias a, por ejemplo, el impulso de la editorial y de los congresos y demás, también nos permitió actualizarnos en nuestro material teórico y animarnos a escribir, que eso es algo que me parece que tenemos todavía saldo pendiente de poder dar cuenta, escribir, reflexionar y teorizar, ¿no? Digamos, ponerlo a la luz de ahora, de un contexto. ¿Cómo sería en un contexto de virtualidad, atravesando una pandemia, la práctica psicomotriz? Digamos, quizás, bueno, vamos a tener un tiempito más para poder reflexionarlo y para poder llevarlo al papel, pero va a ser un insumo importante para lo que venga después. Entonces, en ese sentido, vamos a agradecer también a la editorial y a Apuestas, a nuestra profesión, para que también nos podamos nutrir nosotros y nosotras, pero también ir a la interdisciplina, ¿no? Que también podamos dialogar con otras disciplinas que también están atravesando la pandemia y están atravesando también unos cambios y transformaciones en sus propias prácticas. Aritz, yo creo que está pasando algo, ¿no? En relación a esto, ¿no? A cómo se publica y a cómo escribimos. Porque hay veces que se escribe, pero se escribe mucho desde la experiencia y falta base teórica que sustente realmente desde dónde estamos escribiendo. Y entonces, claro, luego que desde dónde lo explicas o cómo se lo explicas a otra persona que no esté en el discurso, ¿no? Y esto pasa mucho, que luego nos reunimos entre nosotros y estamos súper cómodos porque es como que hablamos el mismo lenguaje. Pero cuando luego hablas con otros profesionales, ¿cómo le explicas a un fisio lo que estás haciendo? Que un fisio, el tema psíquico, te dice... ¿Qué dices? ¿Pero qué me estás diciendo? Y tú ves la realidad y ves que esto está pasando con el niño, pero claro, ¿cómo se lo explicas, no? Y hay veces, esto es lo que decía antes, que nos falta estudio en el sentido de que nos falta base teórica para poder explicarlo y para poder defenderlo, para tener argumentos. Sí, eso pasaba en la pandemia y pasa ahora, ¿no? Perdón, Aritz. Sí, creo que nos cuesta escribir, ¿no? Incluso sobre nuestra experiencia, ¿eh? O sea, nos cuesta escribir. Y las revistas de psicomotricidad piden artículos, pero es que nos cuesta. Hacemos, pero no escribimos. Entonces, no sé, hay algo que, no sé. Ahí yo creo que las redes... Ay, perdón, Aritz. No. Sí. Creo que las redes es como un ensayo
así más rápido, ¿no? De ponerte a escribir algo que, por supuesto, pues no va a tener la profundidad y la argumentación teórica como parte de un libro, ¿no? O de un artículo especializado como en la revista de psicomotricidad, pero creo que es un buen ensayo de universalizar un poco más el discurso, ¿no? Y hacerlo, como decías tú, Nuria, ¿no? Más accesible a diferentes personas, ¿no? Creo que parte de los grandes aportes de las redes ahora han sido el poder traducir las necesidades de expresividad motriz, de movimiento general, ¿no? De poder dar lugar a habitar todas las pulsiones y estas necesidades básicas que los niños y niñas continuaban teniendo, por supuesto, encerrados en casa, ¿no? Y cómo poder atender eso. Creo que en las redes han servido un montón para poder aportar en relación a eso, ¿no? Llegar a las familias y llegar a diferentes tipos de profesionales que están acompañando la infancia, ¿no? Entonces es parte de esa universalización del discurso. Yo estoy muy agradecida de haber tenido que publicar algunas cosas que, además con un grupo que tenemos aquí que se llama Ballena Cósmica, de personas que estamos trabajando desde la educación libre, con esta intención como de recopilar reflexiones que después pueden convertirse en un libro, ¿no? Ahí te contactaremos, Marcelo. Claro, pero también desde ese punto, yo creo que también las redes a veces nos generan, creo que tenemos que tener cuidado para no perder el rigor teórico, el rigor científico. A mí a veces me han dicho, es que tienes que hablar más desde ti. Y yo digo, pero a ver, desde mí, yo hago práctica psicomotricidad couturier y lo que yo transmito es la práctica psicomotricidad couturier. Y lo que yo no puedo hacer es apropiarme de algo que no he descubierto yo, sino que yo sé porque lo he aprendido de otra persona que lo tiene en su práctica y que está en sus libros y que, pues entonces lo tengo que referenciar, no me lo puedo apropiar. Y creo que es las redes, en ese sentido, es demasiado fácil apropiarse de cosas, de frases, como parece que lo traes tú con una foto súper guay, pero no es tuyo. Porque entonces, claro, es como, para mí lo que os decía antes, ¿no? Para mí es muy importante poder ir a la base teórica, decir, a ver, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Y además, de hecho, es que a mí me pasa con los libros de Bernard, que luego me voy leyendo a Winnicott, me voy leyendo a otros y digo, anda, pero ¿no te parece que se lo inventó él y no se lo ha inventado él, ¿no? O no se ha inventado él o no se lo ha inventado otros, esto viene de esto y este y este y este. Entonces, claro, podemos decir, es que la práctica, en este caso, la práctica psicomotricidad couturier viene de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, que esto hace muchos años, que se estudió hace muchos años, que se va poniendo en práctica y tiene una base, ¿no? Tiene un fundamento teórico, pero creo que desde ese punto es muy importante que lo podamos defender desde esa... Porque es que si no, si parece que te lo has inventado tú, es que luego no lo puedes defender, no tienes argumentos para poder sostenerlo, no puedes ir a la teoría. Yo creo que es el equilibrio entre lo profundo y lo superficial, ¿no? Las redes son rápidas, superficiales y no creo que el éxito, ¿no? Entre lo superficial, lo rápido y lo profundo, no sé. Con las fiestas, ¿no? Son instituciones y las redes van más rápido que digamos, pero yo creo que las dos son necesarias. No sé cómo lo ves. Sí, yo sobre esto, ¿no? Un poco recuperando la conversación antes de empezar a grabar, ¿no? Que Marcelo también nos presentaba cómo son ahora, ¿no? Las presentaciones de los libros, ¿no? Que igual, ligado con esto que decía Aritz, ¿no? Que igual, Marcelo, que decías que en una presentación de libro presencial la presencia de gente es mínima y quizá en las redes sociales es mucho más amplia, ¿no? En el momento de... Sí, yo creo que lo comenté antes cuando estábamos charlando en la previa de la grabación. Sí, ha colaborado muchísimo, sobre todo en las presentaciones de los libros. Por eso les decía que es algo que yo voy a continuar haciendo de la editorial, la presentación virtual. Porque bueno, no quiero ser reiterativo, pero muchísima gente puede participar, conocer al autor, conocer el libro, y eso es fantástico. De paso, ¿puedo pasar un chivo ya que estoy? Un chivo en Argentina es un anuncio. ¿Puedo? Dinos, venga.
El viernes, este viernes 23, a las 15 horas de Argentina y a las 20 horas de España, vamos a presentar el próximo libro que acaba de salir hoy, es del psicomotricista Ángel Hernández, y es el libro Psicomotricidad Constructivista. Es una obra bastante importante, es un concepto que, bueno, que maneja él, que se nutre de varias disciplinas, de la antropología, de las neurociencias, de la física. Bueno, es muy interesante. Quería aprovechar, si me dejaban, para invitarlos a todos a la presentación de este libro. En las redes sociales de la editorial van a poder ver el enlace al link a Zoom, que es abierto y gratuito, por supuesto. Lo metí. Pues gracias. Y con esto que estábamos hablando ahora, ¿no? Del momento actual, de lo que aportan las redes sociales, ¿no? De lo que nos ha podido aportar y de cómo os podéis imaginar que esto pueda ir para adelante. Porque esto parece que decimos, ¿no? Que tenemos claro a nivel social que ha llegado para quedarse, que quizá no es tanto la pandemia, sino que es un movimiento generacional donde se ha apresurado todo, ¿no? Que es un movimiento rápido, que quizá, no sé, yo a mi entender, estoy con ganas de observar y de escuchar a ver qué pasa, ¿no? Pero sí que tengo la sensación que, de alguna manera, el compromiso es más reducido, ¿no? O sea, hay menos compromiso personal, tanto en lo formativo, en el seguimiento, en la lectura, en la formación, ¿no? Incluso en el tener que desplazarse, ¿no? Que en lo virtual, que todo es más rápido, ¿no? No sé esto, ¿cómo lo veis? Yo creo que irá evolucionando, pero bueno, como os decía antes, somos seres relacionales y seguimos necesitando lo presencial, eso es así. Algo que también yo pienso, otro comentario que me hacen mucho, a mí me dicen, es que tú das mucho por redes. Y yo digo, pero a ver, con la cantidad de información que tenemos por redes constantemente, aunque yo te dé mucho contenido de valor y tú te lo guardes todo, tú no vas a poder hacer práctica con el contenido que yo te doy por Instagram. Es imposible, es matemáticamente imposible. Son pequeñas píldoras que lo que hacen es remover a la gente, desde mi punto de vista, ¿no? Remover a la gente de querer saber más. Entonces, yo creo que las formaciones van a cambiar, todavía no tengo muy claro, sí que yo quiero hacer cosas diferentes porque, como os decía antes, creo que hay modelos formativos que van a caducar por esto, ¿no? Por lo arduo, lo pesado, pero sí que creo que seguimos habiendo mucha gente que necesita el modelo como el modelo anterior, de formaciones largas, de formaciones presenciales, de formaciones de hacer grupo, de tener una permanencia. Creo que eso es necesario. Yo siempre lo digo, cuando yo doy un seminario o cuando hago un taller, yo siempre digo, conmigo no te formas como psicomotricista, porque para mí decir eso es una falta de respeto hacia mi propia formación. O sea, es una falta de respeto decirte que en un seminario que yo te cuente de 2 horas que sabemos que no da tiempo a nada, vas a ser psicomotricista o vas a poder hacer psicomotricidad. No, vas a poder entender un poco mejor la psicomotricidad, pero creo que es necesaria, o sea, la formación, el tipo de formación que tenemos ahora, creo que sigue siendo necesaria. Lo que pasa que pienso que yo algo de lo que también me he dado cuenta en este afán que yo tengo con la psicomotricidad es que no todo el mundo quiere ser psicomotricista. Es igual que, pues a veces no, todos seguimos, lo que decía antes, todos seguimos cuentas de receta y no queremos ser cocineros. Pues de repente te encuentras con una receta y te dan, pues mira, pues esto me sirve para un día, tengo esto en la nevera, pues lo hago. Pero te sirve para cambiar cosas, ¿no? O para ampliar, pero no te vas a convertir en eso. Y yo creo que a veces le tenemos miedo a que nos quiten nuestro lugar y por eso no compartimos tanto. Sinceramente pienso eso. Y creo que compartir es vivir y al final es que lo que se genera es un cambio de mirada y ese cambio de mirada a quien beneficia es a los niños. No nos van a quitar nada nuestro, es imposible que las redes nos lo quite, al revés, nos da mucho más. Entonces creo que sí, que va a evolucionar, pero creo que sobre todo Instagram se va a quedar unos años más. Y luego también... Yo creo... las que son y la gente tiene que seguir yendo ahí para formarse como psicomotricista, pero también hay que entender que no hay que utilizar las redes sociales para vender. O sea, no solo hay que publicar para anunciar que se va a hacer un curso, porque si no la gente lo que percibe es solo me quieres para que yo te pague, ¿no? Para que te compre algo.
Antes se llegaba de otra forma, pero ahora, claro, es que he pensado que se comparte tanto todo el rato que la gente hay veces que no termina de entender la necesidad de tener que ir ahí, ¿no? Es diferente al modelo anterior. Entonces, si las redes solo se utilizan como para promocionar y como para vender, a la gente le genera rechazo, porque le genera resistencia. Y eso es algo que a mí me llega, la gente me lo cuenta cuando me encuentro, ¿no? En seminarios, en talleres que son como más básicos, ¿no? La gente dice, es que yo no quiero ser psicomotricista, yo quiero entender esto para luego estar con los niños. Y creo que eso es imposible, no, o sea, creo que eso es muy importante que lo entendamos. Claro, en ese sentido, yo creo, por ejemplo, que las redes acá en Argentina sirvieron como o sea, todas las publicaciones o todo lo que podemos compartir desde la psicomotricidad sirvieron como un germen para aquellos que se querían acercar a la psicomotricidad, porque acá, por ejemplo, las formaciones, las licenciaturas son formaciones extensas, tanto en la universidad pública como en las universidades privadas. El mínimo de duración de la carrera son 5 años, eso es lo que está planteado en los programas de estudio, pero generalmente se extienden un poco más. Entonces, quienes transitamos por las formaciones o quienes nos formamos como psicomotricistas, siempre vamos a querer volver a la presencialidad. O sea, todos aquellos que cursamos presencial, la formación corporal 1, 2, 3, la introducción a la psicomotricidad, que son materias anuales y que tienen que ver con la formación personal corporal, todos ansiamos volver al encuentro en las instituciones, al encuentro en la universidad, seguir formándonos. Pero para aquellos que en este tiempo de virtualidad pandémica se fueron acercando o fueron escuchando el discurso psicomotor a través de las cuentas que difunden la psicomotricidad, para esas personas sí, yo creo que fueron o que son invitadas a decir, bueno, en cuanto volvamos a la presencialidad, me gustaría profundizar sobre esto, me gustaría acercarme a algún encuentro de psicomotricidad, o muchas también, por lo menos en nuestra cuenta, muchas docentes que toman la decisión de decir, bueno, me gustaría estudiar psicomotricidad, porque este discurso me resuena, porque este discurso hace que yo pueda encontrar estrategias o herramientas para cambiar mi mirada sobre las infancias, sobre mis alumnos, mis alumnas, mis estudiantes. Así que en ese sentido yo creo que todo lo que fuimos haciendo durante este tiempo fue como el germen de lo que se viene, que va a ser distinto para aquellos que están llegando a la psicomotricidad, pero para quienes estuvimos desde hace un tiempo, es la vuelta al encuentro cuerpo a cuerpo. Sí, yo coincido tal con lo que dices, Valeria, que depende del nivel de profundidad también, ¿no? Porque creo que las redes lo que permiten es como una plataforma de acceso, ¿no? Pero no van a sustituir lo que una formación presencial en profundidad, como por ejemplo la formación en psicomotricidad, ¿no? Con la formación personal tan eje, así medular de todo el proceso, pueda cambiarse, ¿no? Entonces creo que para hacer sensibilizaciones, para hacer cursos un poco más introductorios, es una maravilla lo que ofrece la red, ¿no? Pero por supuesto que hablando de la formación en psicomotricidad, en prácticas corporales, necesitamos resonar cuerpo a cuerpo, como decía antes, ¿no? Y eso va a ser insustituible para poder entender la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Porque nos quedamos, si no, en el formato plano de la virtualidad. Entonces creo que podría ser un primer momento o para acceder a procesos más cortos, ¿no? Esa sería mi visión también. Este punto de ser visibles, de llegar a la gente, un lenguaje cercano, que nos puedan entender. Y luego abrimos otro lado, que es, ¿no? el profundizar, ¿no? El formarse, el entender con profundidad las lecturas, ¿no? El compartir esa psicomotricidad. Quedan 5 minutos para cerrar. No sé si, que ya estamos hablando, pero
¿Qué podríamos hacer, ¿no? ¿Qué pensáis que se puede hacer de las redes sociales para sostenerse, ¿no? A mí me interesa también el tema de mantenerse en el tiempo, ¿no? En algo que es tan volátil, ¿no? Como las redes sociales. ¿Qué se podría hacer desde la psicomotricidad para mantenerse en el tiempo, ¿no? En las redes sociales, más allá del momento actual? No tener miedo de compartir y saber que somos una profesión con mucho ego en general, y hay muchas cosas que nos da miedo. Y claro, y las redes es un lugar de mucho ego y es un lugar de mucha exposición. Y nosotros somos muy empáticos y no tenemos juicio, pero sí tenemos juicio. Y eso lo sabemos todos, y eso está ahí. Entonces, no tener miedo de compartir. Bueno, somos compañeros, ¿no? Pues poder apoyarnos y no tener miedo a que nadie nos vaya a quitar nada, porque no va a ser así, al revés, ¿no? Pensar lo que está en el fondo, que es el niño, y pensar que a quien realmente estamos beneficiando son a los niños, porque esto llega a las familias, a los profesionales que se relacionan con la infancia. Y es la infancia a donde tenemos que llegar, porque necesitamos que se visibilice a los niños, que se entienda a los niños y hablar de los niños, no tanto de lo que no hacen o lo que les falta, ¿no? Y eso nosotros lo sabemos hacer muy bien en la sala y lo sabemos entender muy bien. Entonces, bueno, vamos a transmitirlo un poco más y vamos a ayudar. Y hay un millón de cosas de la vida cotidiana. El otro día yo preguntaba, voy a desmontar la sala, ¿no? Para lavarla, ya es verano. ¿Queréis que enseñe el proceso? No os imagináis la respuesta de sí. Y claro, algo que para nosotros es tan de sentido común, de decir, desenfundo, meto en la lavadora, lavo, enfundo. Pero claro, la gente, bueno, son cosas que para ellos no son cotidianas, ¿no? O ayer hablaba del sueño, pues son stories que han visto 2.500 personas y hay respuestas de 700, 800 personas. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Claro, pues porque hay cosas que nosotros sí que entendemos desde nuestra práctica que son cotidianas. Entonces yo creo que pues eso, no perder el miedo a compartir, porque tenemos mucho que aportar. Siempre lo decimos, ¿no? Los psicomotricistas, María Ángeles siempre lo dice, los psicomotricistas tenemos mucho que decir, ¿no? Pues digámoslo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Nuria. Creo que vivimos en un mundo tan individualista que los procesos colaborativos de quienes estamos haciendo proyectos similares, en este caso todos estamos involucrados con la psicomotricidad, es la manera de sostenerse y que avance y que vaya para adelante. Una última cosa, me quedo de lo que estuvimos charlando, ya anoté como 3 palabras que me parece que podemos recoger de lo que nos han ayudado las redes. Nos ha permitido el encuentro, la diversidad y la ampliación. Creo que en esas 3 está un poco el punto clave del tema de las redes sociales, pero insisto que tiene que ser colaborativo. Para ir para adelante tenemos que ir en grupo y colaborar entre nosotros, porque si no es muy complicado. No vivimos en un mundo muy, muy fácil, digamos. Bueno, eso. Sí. Pues bueno, muchas gracias por... Obviamente voy a hacer una story. No, es lo suyo, ¿no? Enséñame, por favor. Es muy fácil. Hacemos un tutorial. Es muy fácil. Bueno, y además me parece muy interesante todo el tema de los filtros, ¿no? Y esto luego lo vemos cuando hacemos las dinámicas de formación del cuerpo en la formación corporal. Digo, con todo el tema de los filtros, digo, madre mía, y además es que es muy vicioso, o sea, te vicia mucho porque luego no eres capaz de hacer una story sin ponerle filtro, ¿no? Es muy curioso esto también a nivel de observación. Así que bueno, a ver, espera. Os voy a poner el audio por aquí por si queréis decir algo. Ay, qué bueno. Salimos en 2 canales simultáneamente, ¿han visto? ¿Mm? Bueno, hoy estoy en bueno, es un privilegio, ¿no? Si ayer decía que iba a estar como en el cartel de un gran festival, hoy estoy en otro, ¿no? Y aquí, bueno, estoy con Daniel,
Estoy con Laura, estoy con Gabriela, estoy con Valeria, está Yolanda por ahí escondida, está Marcelo y está Aritz ahí arriba. Y bueno, estamos grabando Miradas, va a molar un montón, es una conversación entre todos. Y bueno, aquí les tengo para que os saluden. Porque claro, estamos hablando de redes sociales, ¿cómo no vamos a salir? ¿Cómo nos voy a enseñar, no? Que estamos... Buenas. Así que mandamos... Hola a todos. Y bueno, estos son las redes sociales, es lo espontáneo, es el compartir que de repente está pasando este momento y pues compartir este placer, ¿no? Pues con toda la gente. Para mí es esto, las redes sociales, y creo que es algo muy rico. Así que nada, ahora os etiqueto. Sí. Y yo creo que también poder compartir no solamente lo nuestro, sino lo que están haciendo nuestros colegas. Creo que eso es algo que tenemos que rescatar y que tenemos que sostener de las redes, que es poder compartir dentro de nuestras propias cuentas lo que están haciendo otros y otras, que seguramente puede ser atractivo o puede llamar la atención de nuestras seguidoras o nuestros seguidores, y que también suma a que podamos multiplicar, que es el objetivo que tenemos con Lau en Espacio Habitarte, multiplicar las miradas y multiplicar los discursos. Creo que eso es coherente también. ¿Vos decís que le galamos al algoritmo? ¿Hacemos un algoritmo psicomotor? Claro, nosotros creamos nuestro propio algoritmo psicomotor. Sí, continuar con el movimiento de la vida que las redes también nos permiten para desplazarnos virtualmente, ¿no? Conocer nuevos proyectos, continuar en comunicación. Siento que ese es un grandísimo aporte. Yo también estoy súper agradecida de poder conocerlos, compartir, ¿no? Es así como, no sería posible si no existiera la virtualidad. Así que sí, bienvenida. Con Lau ya tenemos preparado todo el itinerario de lugares que vamos a ir a conocer en cuanto podamos empezar a salir. Así que sepan que vamos a ir a visitarlos a todos. Genial, bienvenidas. Bueno, por lo pronto Cataluña, el País Vasco, Cusco y bueno, la ciudad de Buenos Aires ya la conozco, pero ya tenemos un amplio abanico de lugares para conocer. Está genial. Re. Pues sí, sí. Nos vemos en el Congreso, ¿no? Y además presentando todos, que es lo Eso que va sería a espectacular. Sí, bien. Eso sería espectacular. Uruguay 2022, nos damos un gran abrazo, así como... Bueno. Pues bien, Laura, Marcelo, Gabriela, Nuria, Valeria, Aritz, Yolanda, muchas gracias y seguimos en contacto. ¿Sí? Un beso. Gracias. Gracias. Abrazos. Agur. Agur. Adeu, adiós. Adeu, chao. Chao. Bueno, aquí les tengo para que os saluden. Porque claro, estamos hablando de redes sociales, ¿cómo no vamos a salir? ¿Cómo nos voy a enseñar, no? Que estamos aquí. Así que bueno, os mandamos un abrazo. Hola a todos.